un poco, con la oportunidad de compartir un poco nuestro corazón. Y bueno, en oración es una reflexión que queremos tener, un diálogo también, cómo no, en esta noche de pastor a pastor, de ministro a ministro, de siervo a siervo, de servidor a servidor. Yo creo que es bueno que nosotros como pastores, ministros, servidores del Señor, de tan en tan, como decimos acá, de tiempo en tiempo, podamos tener de manera intencional un tiempo reflexivo sobre nuestra labor, sobre nuestro corazón, sobre lo que hablamos, sobre lo que enseñamos y un poquito sobre ello es que quiero conversar con ustedes en esta preciosa noche, sabiendo que tengo ante mí teólogos que muy probablemente saben muchísimo más que yo de la palabra y que tienen muchísima más experiencia que yo en el caminar de la fe, en el camino en el Señor. Así que reciban, ¿verdad?, mi corazón para ustedes desde lo más profundo y dentro de mis posibilidades y dentro de lo que les puedo ofrecer. Quiero que busquen conmigo el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18, aunque voy a ir a varios versos a medida que comparta esta reflexión con ustedes. Pero quiero que vayamos juntos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 18. Y dice así la palabra del Señor. Y llamándolos las autoridades religiosas judías, llamándolos a quienes, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Reitero, y llamándolos, ¿quiénes? Las autoridades religiosas, les intimaron a Juan y a Pedro que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Señor, te pido que esta palabra que vamos a compartir, esta reflexión que vamos a tener para cada uno de nosotros, sea de edificación, sea de exhortación y sea de consolación. Señor, y que sobre todas las cosas miremos tu palabra como nuestro norte a seguir, como nuestra guía, como lo que es, aquella que nos habla y nos da testimonio de Jesucristo de principio a fin. Que nosotros podamos ver lo precioso de tu palabra, lo importante de la misma para nuestra vida y como ministro es algo que no podemos dejar a un lado. Todo lo contrario, debe ser el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra predicación, el centro de aquello que nosotros compartimos día tras día con la gente que has puesto a nuestro cuidado, Señor. Así que en este momento te pido que sea bendición para nosotros y que de alguna forma u otra nos haga pensar dónde estamos y hacia dónde vamos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Quiero que reflexionemos un poco sobre este tema. Se trata de Él, de su nombre. Se trata de Jesús, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, se trata de Él. El centro de nuestra vida debe ser Él. ¿Quién? Jesucristo. Vamos a definirlo. ¿Por qué? El mundo está lleno de tendencias y de moda están los conceptos como trending topic, el tema del momento, el tema tendencia, y las redes sociales se llenan, se saturan a unos niveles espantosos, a unos niveles patológicos de diversos temas. Basta con mencionar que hace una semana atrás Shakira se volvió tendencia con el asunto lamentable de su ruptura con Gerard Piqué. Un asunto muy fuerte, no solo aquí en Cataluña, sino en el mundo entero. Ganado millones por una canción tremenda. Lo brutal de esto es cómo nos muestra el mundo, cómo está funcionando, cómo las tendencias marcan el día a día, muchas veces tendencias nocivas, tendencias dañinas. También la iglesia vive ese tipo de cosas. Nosotros como iglesia, a lo largo de la historia hemos tenido tendencias teológicas, corrientes teológicas, por decirlo de otra manera. Y muchas veces el Espíritu Santo, y que ha quedado registrado a nivel histórico, cómo el Espíritu Santo vuelve a intervenir en el corazón de la iglesia para traer el enfoque
que necesita la iglesia, que muchas veces se pierde. Mencionaban ahorita la teología de la prosperidad. Eso fue una tendencia terrible, hoy por hoy sigue presente en medio de nosotros, quizás ya no como tendencia, pero sí que está presente y ha hecho un daño terrible. Ahora, en medio de todas estas tendencias que hay, a mí me parece escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, no se trata de la prosperidad, no se trata del ser humano en el centro de todo, no se trata del poder que te puede dar un ministerio o una posición, no se trata de los bienes que puedas adquirir, no se trata de las almas que puedas alcanzar para luego darte un poco de, decimos nosotros, echarle pecho y creer que tuya es la gloria. No se trata de nada de eso son cosas triviales, se trata de Él, de su nombre. Y me encanta reflexionar sobre la primera iglesia. Para mí es fundamento, para mí es un constante referente, porque me ubica en tiempo, me ubica en espacio, a pesar de la tendencia que pueda haber en el día de hoy aquí en España o aquí en Europa. Ya hablo de tendencias teológicas, corrientes filosóficas metidas dentro de la iglesia y muchas otras cosas más. Así que la Biblia nos da ese norte que tú y yo necesitamos y su espíritu nos da ese toque que nos dice, no te desvíes, aunque otros lo hagan, tú mantente en el centro de lo que debe ser, centrados en quien deben estar centrados. Y nada más y nada menos que nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar centrados en Jesucristo. No podemos irnos ni a diestra ni a siniestra. En el momento en que lo hacemos, las repercusiones, aunque puedan parecer exitosas en un momento dado, son nefastas, son funestas. ¿Por qué? Porque repercuten en la eternidad de mucha gente que debió haber escuchado acerca de Jesús, en cambio, por predicar otras cosas, nunca escucharon o llegaron a escuchar su nombre. Así que esto es muy delicado. Lo que vamos a trabajar es muy sencillo, pero sí que quiero que tengamos en mente la responsabilidad que tú y yo como ministros de Jesucristo tenemos. Somos ministros del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y como ministros del nuevo pacto, tú y yo mínimamente predicamos 52 veces al año, mínimo. La mayoría de nosotros predica todos los domingos. En mi caso tengo la gracia que mi esposo predica un domingo y yo predico el otro. Pero no es solo un domingo. Nosotros tenemos muchas veces que dar los estudios bíblicos en la semana, o sea, a veces predicamos y enseñamos 3, 4 veces en semana. Usted saque el cálculo de ello. Ahora, ¿qué nosotros estamos enseñando? ¿De qué nosotros estamos hablando cuando tenemos el privilegio y el honor de compartir con otros, ya sea en el mensaje de domingo o a través de estudios bíblicos? Esa es la reflexión que queremos tener hoy, porque se trata de Él, de su nombre. A mí me fascina volver a la iglesia primitiva, al desarrollo de la iglesia, porque ahí podemos beber muchísimo y aprender muchísimo de lo que ellos experimentaron y vivieron. Yo quiero que te ubiques en este contexto. Mira, ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Ya Pedro había dado su primer discurso donde más de 3.000 se convirtieron, ¿verdad? Y creyeron en Jesús, debo decir correctamente, creyeron en Jesús a raíz de ese mensaje poderoso. Pero estaban delante del templo, en el área de la Puerta de la Hermosa, y allí había un cojo de nacimiento. Todo el mundo lo conocía porque era habitual que cada día él se ubicara en ese lugar a pedir limosnas. Así que Juan y Pedro llegan ahí, para contextualizar solo un poco, llegan ahí, el hombre les pide como a todos los demás limosnas y Juan y Pedro lo miran y le dicen, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre recibió la sanidad, recibió el milagro. Esto fue notorio a toda aquella gente. La gente decía, pero si este hombre siempre lo hemos visto ahí, cojo de nacimiento, ¿y ahora qué pasó? Así que Pedro, para que ellos no se equivocaran y pensaran que el poder venía de Juan y Pedro, Pedro los ubica y les dice, este hombre ha sido sano en el nombre de Jesús. Y este hombre ha creído en Jesús y por eso ha recibido la sanidad.
Obviamente esto no gustó a las autoridades religiosas, no les gustó. Usted puede ir al capítulo 3, capítulo 4 en su comienzo y va a ver cómo entonces Juan y Pedro son llevados ante el tribunal judío. Ellos tenían el poder para encarcelar, tenían el poder para juzgar. Así que en el momento de ser juzgado es que se desarrolla este verso que aludimos, ese verso 18. Ellos decían, ellos estaban en una encrucijada porque claro, había un milagro, había ocurrido una señal que ellos no podían negar, que mucha gente creyó en Jesús por la sanidad de este hombre y ellos sabían que no podían irse de frente contra la gente porque podían levantarse contra ellos, por lo que ya ellos habían visto, porque habían sido testigos de este poder y de esta realidad. Así que ellos, ¿qué hacen? Intiman, les ordenan a Juan y Pedro que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. A ellos no les importaba si Juan y Pedro seguían hablando. Aquí no importaba si Juan y Pedro seguían enseñando. De hecho, había diversidad de maestros en Jerusalén, de distintas corrientes, no solamente judíos, gente de filosofía, gente de credo, de otros credos que enseñaban y no había ningún problema. Lo que le molestaba a esta gente, a estos religiosos de esta época, era que lo hicieran en el nombre de Jesús. Al mundo no le interesa si tú hablas en nombre de un Dios general, no les está malo. A la gente no les molesta si tú presentas a Jesús como un mero maestro o un mero profeta. El mundo y las tinieblas se revuelven y se molestan cuando nosotros presentamos a Jesucristo, no solo como un profeta, sino como Dios y mucho más. Y eso es parte de lo que aquí está ocurriendo. Ahora bien, yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 22. Una pericopa bíblica que usted conoce muy bien. Y es la negación de Pedro, porque yo quiero que mires la figura de quien está aquí. Es Pedro, el mismo que en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 54, niega a Jesús. Y podemos ir rapidito ahí, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ese fue a Jesús, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él, o sea, con Jesús, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Este versículo 61 a mí me confronta profundamente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En este contexto, Pedro también estaba enfrentándose a las autoridades religiosas que habían prendido a Jesús y a los testigos, a los judíos que estaban ahí, apoyaban el que hubieran prendido a Jesús. Pedro le negó, ya sea por las razones que sean, no voy a entrar en eso porque eso es otro mensaje profundo, por cierto. Pero aquí lo que quiero mostrar es que ahora tenemos el Pedro, pero el Pedro lleno del Espíritu, el Pedro renovado por el Espíritu de Dios, el Pedro que ya había sido transformado por el Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales, amamos los carismas de Dios, pero muchas veces limitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida solo a los carismas o a los dones espirituales. No, el Espíritu Santo es Dios mismo y nos capacita para ser testigos, nos da la valentía para hablar con denuedo del Evangelio, para poder presentar defensa de Jesús cuando antes no nos atrevíamos a hacerlo. Y eso es lo que vemos a Pedro. Ahora vemos a Pedro frente al tribunal, sabiendo que le podía costar la vida sus declaraciones. Lo vemos decir algo impresionante.
Ve conmigo, ya estoy finalizando, no te preocupes. Verso 12 del capítulo 3. Miren lo que dice Pedro, miren lo que dice Pedro en el verso 12 del capítulo 3 de Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí él está centralizando de quién es el poder, de quién es la gloria. Al que antes negó, aquí está sacando su nombre, poniéndolo por manifiesto, dándolo a conocer de una forma preciosa y extraordinaria. Si continuamos el capítulo 4, verso 11, dice Pedro mismo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y me encanta el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Sabes? El mensaje, el plan de Dios es claro para la iglesia, no solo la iglesia primitiva, para la iglesia de todos los tiempos. La pregunta que yo me tengo que hacer, porque el plan de Dios es claro, el mensaje de Dios es claro para la humanidad, la misión de nosotros como iglesia está clara, aquí no hay que inventar nada. ¿Por qué nosotros muchas veces como seres humanos nos vamos tras tendencias? ¿Por qué nos vamos buscando resultados humanos o la moda del momento para obtener, qué sé yo, beneficios momentáneos y dejamos de un lado el verdadero mensaje, lo que transforma, lo que cambia el corazón verdaderamente? Mi pregunta hoy como ministro del Señor, para mí primeramente y luego para vosotros es: ¿qué estoy yo enseñando? ¿De qué estoy hablando cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a alguien? ¿Qué mueve mi corazón? ¿Cuál es la esencia de mi mensaje? Porque aquí, reitero, el problema de las autoridades religiosas y el problema del mundo entero hoy no es que la gente hable y enseñe. El problema es, y sigue siendo, que se hable y que se enseñe acerca del nombre, que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús. Esto es más profundo que de lo que yo estoy compartiendo en esta noche, porque no tengo tiempo para ello. Pero hay algo que me encanta en el capítulo 3 de Hechos, y es algo que nosotros debemos ir una y otra vez. Hechos capítulo 2, perdón, verso 36, si mal no recuerdo. Me encanta lo que dice Pedro en su primer sermón lleno del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. That's it. Yo ya con eso tengo. ¿Por qué? Que un judío le diga a otro judío que Jesús, y apeló ciertamente al evento al que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Teos y Kyrios. La misma declaración de Tomás cuando vio a Jesús. No tuvo que meter sus manos en las heridas. Inmediatamente declaró esto:
Jesús, eres Teos y eres Kyrios, Señor mío, Dios mío. Esta declaración les podía costar la vida, pero era la revelación que ellos habían recibido de Jesucristo. ¿Por qué es así? Es el nombre sobre todo nombre. Es el único nombre en el que tenemos salvación. No podemos enseñar otra cosa que no sea esto. Esto debe ser el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra enseñanza. Lo demás, te digo algo, es vano. Mira, pero Jenny Liz, 52 semanas al año predicar lo mismo acerca de Jesús, eso es lo extraordinario, que usted puede estar y yo 100 veces, 1000 veces, y voy a hiperbolizar, pero creo que no exagero, hablando de Jesús y cada vez es más profundo, cada vez es más grande lo que podemos descubrir de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante lo que nosotros podemos conocer acerca de Él y dar a conocer su nombre, sobre todo nombre. Para dar continuidad, y con esto finalizo, al mensaje o a la intimidación que tuvieron las autoridades religiosas contra Juan y Pedro, yo quiero que mires el desarrollo de esta amenaza en el capítulo 5, versículo 27. Escucha lo que dice. Cuando los trajeron, ¿a quiénes? Ya estaban siendo perseguidos Pedro y Juan. Cuando los trajeron a las autoridades religiosas, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote, la autoridad máxima judía, les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, Pedro y Juan, apasionados por el Señor, llenos del Espíritu, llenaron Jerusalén ante las amenazas de que no enseñaran más en ese nombre. Creo que nosotros como ministros, la llenura del Espíritu Santo va a hacer que nosotros nos movamos a enseñar acerca de Jesucristo, acerca del Dios verdadero, acerca del Señor de señores, acerca del Salvador de la humanidad, acerca del que nos ha dado su espíritu para poder vivir cada día y mantenernos enfocados. Me parece que el Señor nos está diciendo, ¿qué estás enseñando? ¿De qué estás hablando? Si estás hablando, y perdónenme la expresión, pamplinas, cosas triviales, si estás usando mi plataforma, mi iglesia para promover agendas humanas, eso no es aceptable ante el Señor. Claro que se va a desatar la persecución, pero para eso tenemos al Señor y a su Espíritu para hacerlo. Así que, queridos, mi exhortación hoy es reflexionar sobre qué predomina en nuestros mensajes, qué predomina en nuestra enseñanza. ¿Sabes una cosa? La gente a quien necesita es a Jesucristo. Jesucristo es tan maravilloso que nos ha dado su Espíritu precioso que nos guía, que nos llena y que nos fortalece y que nos guía en esta experiencia de comunicar. Y aún a pesar de lo que se pueda levantar, nos dice, no temas y continúa hablando de mí, porque se trata de Él. El Evangelio se trata de Él, se trata de su nombre. Señor, en tu nombre estamos aquí conectados. En tu nombre hemos reflexionado sobre tu palabra. Señor, que hoy haya en nosotros ese deseo ferviente que vemos aquí claramente en la vida de Pedro y en la vida de Juan, llenos del Espíritu, aunque sabían las consecuencias humanas a los que estaban expuestos. Ellos, como dice ahí a continuación del verso que acabamos de leer, ellos dijeron, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es en este contexto, Señor amado, no es aquel que quiere dejar de someterse a autoridades humanas,
para hacer lo que le da la gana. Este verso no se refiere a eso. Este verso es que predicamos a Jesús aunque el mundo no lo quiera, que predicamos a Jesús aunque no sea trending topic hoy, aunque no sea tendencia en el mundo hoy. Es a quien el mundo verdaderamente necesita. Que nosotros como iglesia no nos despistemos, sino que volvamos a la centralidad de nuestra esencia. Que tu nombre, Jesucristo, sea predicado en cada rincón de Europa, que este continente pueda conocer el nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor, y que podamos nosotros decir como Pablo y tener esa verdad como ejercicio vivo en nuestra vida. Todo lo tengo por pérdida con tal de ganar a Cristo. A Cristo, Cristo Jesús. En el nombre del Señor te lo pido, Padre, que podamos reflexionar sobre esto y podamos hacer cambios y volver a lo básico, volver a ti, volver al centro de todo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio. Amén y amén.